Cuando uno se imagina un ángel, piensa en esto, pero no piensa en esto. Bienvenido al mundo de los ángeles arcabuceros. La historia dice que los nativos americanos pintaban a los ángeles con el atuendo de quienes les habían enseñado a creer en ellos. Bienvenidos a este lado del Atlántico para hablar un poco de arte y de pintura cusqueña. Vamos a hablar hoy de los ángeles arcabuceros, por si no se dieron cuenta, porque lo dije 20 veces por las dudas. Todo esto empieza con la conquista de América. Los conquistadores no solo tenían misiones geopolíticas y económicas, sino que también tenían entre sus objetivos difundir la fe cristiana. Con lo cual venían a estos territorios muñidos de sacerdotes y religiosos varios. Cada territorio en el que lograban instalarse implicaba o conllevaba la construcción de una iglesia. Y esa iglesia donde se trataba de enseñar la fe cristiana tenía que estar munida de herramientas de formación predominantemente visuales, porque estamos hablando de personas con cosmovisiones del mundo totalmente distintas y aparte, por supuesto, analfabetas, no estaban letradas en el alfabeto occidental. A ver, esto es parte de la historia del cristianismo desde siempre. Luego de superada la etapa del cristianismo primitivo, siempre se usó las esculturas, las pinturas, todo lo que es imaginería, todo tipo de representaciones visuales para tratar de transmitir a una población analfabeta, en este momento estamos hablando de la Edad Media y posterior, los preceptos principales de la fe cristiana. ¿Cómo se hizo esto en América? Bueno, inicialmente se importaban de la zona de Flandes, de Italia y de España, pinturas y esculturas, imágenes que representaran o que ayudaran a los religiosos locales, bueno, ya locales, digámosle, a formar a los aborígenes. Con el tiempo, ya para el siglo XVII no quedaban prácticamente pintores flamencos, ni italianos, ni españoles, sino que se trajeron personas que formaran a artistas locales, mestizos y aborígenes. Una de esas personas fue Bernardo Vitti. Bernardo Vitti fue un cura, un sacerdote jesuita italiano que llega a estas tierras, a las tierras del Perú, a ver, no les quiero mentir, hacia 1575. Lo que hace, él venía de una tradición manierista. Hagamos un pequeño paréntesis. Manierismo, para sintetizarlo, estamos hablando de un estilo posterior al Renacimiento, que continúa el Renacimiento, que tiene que ver con la idea de la transmisión a través de figuras más alargadas, más aplanadas, importa un poco más el mensaje, no hay tanto detalle en el paisaje, ni en el fondo, ni en la densidad corpórea, digamos, de las representaciones que se hacen. Un poquito bestial, por ahí pongo alguna característica más, pero como para que nos vayamos entendiendo qué tiene que ver esto con el estilo del arte cusqueño. Entonces, nuestro amigo Vitti, que no fue el único, por supuesto, pero nos vamos a remitir a él, que es el que más influyó en las obras que vamos a ver hoy, empieza a formar artistas mestizos y nativos, que son los que van a tomar la bandera de esta especie de sincretismo cultural y religioso que van a terminar siendo los ángeles arcabuceros. Pero bueno, vamos a entender cuáles eran los problemas que se nos planteaba. Empecemos por el principio. ¿Qué es un ángel? ¿Qué es un santo? ¿Quién es la Virgen María? Para alguien que su creencia está basada en otro tipo de historias y en fenómenos que tienen que ver, que tienen una orientación mucho más en la naturaleza. La tierra, el cultivo, el trueno, la tormenta, la lluvia, el mar, la sequía. El maíz. ¿De qué estamos hablando? ¿Y cómo le explicamos eso? ¿Cómo podemos hacer para explicarle eso a alguien con quien prácticamente ni siquiera hablamos el mismo idioma?
Entonces, lo que fueron haciendo los religiosos que estaban aquí en América fue tratar de buscar cierta relación entre las creencias nativas, paganas, y la religión católica. Entonces, tratan de asociar cada uno, por ejemplo, de los ángeles que existen o que están mencionados en la Biblia con alguna representación pagana que tuvieran los aborígenes. El primer problema que se encuentra en todo esto es que, por ejemplo, si hablamos de ángeles, estamos hablando de, en la Biblia se menciona el arcángel Miguel, Gabriel y Rafael. Son los tres aceptados. Pero claro, acá teníamos 20.000 fenómenos naturales para asociarlos, entonces no había forma de que los aprendieran. Hay algunas teorías, de las cuales me voy a hacer eco ahora, que dicen que bueno, entonces lo que hicieron los sacerdotes fue hacerse eco del libro de Enoc. El libro de Enoc es un libro del Antiguo Testamento que no fue finalmente incorporado a la, digamos, religión oficial, que cuenta, entre otras cosas, y menciona muchísimos ángeles y muchísimas categorías de ángeles y cada uno con sus atributos, lo cual permitía, por ejemplo, decir que Uriel, que es un arcángel, tenía los atributos de, no sé, la fuerza o la tierra. Entonces, esto permitía y daba mucho margen para poder que los nativos pudieran entender a qué se referían cuando hablaban de un arcángel o de un ángel. Voy a hacer un pequeño paréntesis para aclarar, no me voy a meter acá en la cosa religiosa de las distintas categorías, desde el ángel de la guarda hasta el ángel más cercano, el arcángel y demás, porque primero porque voy a estar hablando toda la vida y segundo porque no es el objetivo. Me interesa que lleguemos a la parte artística de la representación de esto. Cuestión es que esto dio la posibilidad de que aparecieran una gran cantidad de ángeles a ser representados para de alguna manera ir reemplazando con estos ángeles esas creencias paganas de el príncipe de los cometas, el príncipe de los terremotos, el de la lluvia. Voy a poner acá un listado de algunos que aparecen mencionados y explicados. Con esto de alguna manera se logra una especie de sincretismo entre lo nativo, las creencias nativas y la religión católica, que hace que la gente se pueda convertir, digamos, los nativos se pudieran convertir a la religión católica y la pudieran entender y expresar y aprender, ¿no? Aprender con H, poder incorporarla a su cosmovisión habitual. Además de eso, también hay que pensar que había en las culturas anteriores, incluso preincaicas, las mochicas, la cultura paraca y demás, había representaciones de dioses alados. Con lo cual, esto también sirvió de alguna manera a los sacerdotes y a los religiosos como para poder explicarles cómo eran más o menos estos ángeles. No obstante lo cual, vamos al otro problema y es, bueno, ¿cómo lo represento? ¿Cómo dibujo cómo pinto un ángel? ¿Cómo esculpo un ángel? ¿Qué es un ángel? Porque la asociación que estábamos hablando más de sincrética refiere a entender, a una comprensión de una abstracción. Ahora llegaba el momento de representar eso. ¿Cómo lo hacemos? Y entonces ahí es donde surgen también distintas explicaciones. La primera de la que dije, de la frase de que, bueno, pintaban a los ángeles como veían, ¿cómo era un ángel? Bueno, como yo, que soy el conquistador, ¿no? Pero la verdad es que América en ese momento recibía muchas imágenes, impresiones, libros y demás de artistas flamencos también, de Flandes. Pensemos que ya la imprenta existía, que ya estaba trabajando muy fuerte y que los Países Bajos, en este caso los españoles, tenían casi como un monopolio de la impresión, en lo cual, digamos, a todo el imperio español distribuían sus libros, con lo cual también estaban acá. Y ahí es donde se asocian algunos libros, incluso de ejercicios militares, con la representación de los ángeles. Se supone que le ponían el libro y le decían, el ángel es así. Y entonces nuestros pintores, incipientes pintores, tomaban ese modelo y lo reproducían.
De ahí se entiende que estos ángeles terminaron portando arcabuces y terminaron teniendo posturas de índole militar, ¿no? Llevando la bandera, tocando el tambor, posición de descanso, posición firme, que son los que estamos empezando a ver en las distintas imágenes. Se supone que uno de los libros que más influyó en la representación de los ángeles que se hicieron localmente fue el de Jacob, en realidad sería de Gleim, que es un manual militar de ejercicio para las armas que enseñaba justamente cómo usar los arcabuces. Es un libro que se publicó en 1607. No fue el único, hay otros también referenciados, pero traigo algunas imágenes como para que lo podamos ver. Ahora no fue solamente una postura militar y el arcabuz, sino que si empezamos a ver las representaciones puntuales, vemos que hay una vestimenta mucho más delicada, muy representada. En eso también tiene que ver un poco el arte flamenco. Pasemos a una de las series más importantes que se conservan de ángeles y arcángeles arcabuceros, que es la de Calamarca. Es una iglesia que está a 60 kilómetros de Bolivia. Ya para 1728 están inventariados más de 30 ángeles y arcángeles, muchos de los cuales tienen incluso su nombre pintado. Si los miramos, vemos que la figura es plana, sin ninguna duda, no están insertos en ningún tipo de paisaje, el fondo es oscuro, es un fondo prácticamente negro, y el dibujo en sí, digamos, el marco en sí del ángel es muy sencillo, es una especie de triángulo que forma el torso con la capa y el cuerpo, dos círculos u óvalos que son las mangas, de donde salen las manos que sostienen las distintas cosas, en este caso el arcabuz, y las piernas que hacen como un contrapeso vertical y en algunos casos también el arcabuz. Básicamente, si les enseñaron a dibujar el ángel así, por lo que logramos ver en cada uno de los ejemplos que vamos a traer. Ahora sí se puede ver la influencia flamenca y algunos incluso ven ese detallismo de Van Dyck en las telas, las plumas, en todo lo que es el adorno, el detalle de las vestimentas de estos ángeles, que realmente no deja de impactar. Y sí, también se usó mucho una técnica que se usó, la del brocatado, que es una técnica que no es muy distinta de lo que se usaba en la pintura barroca española, que es sobre una arcilla, sobre la tela y sobre una arcilla poner láminas de plata y de oro para después pintarlas y lijarlas un poco y que se vea el brillo y que genere un gran contraste y grandes destellos, digamos, en la ropa y versus los colores, que eso lo vemos acá en cada uno de los ángeles. En ese sentido, el detalle y el colorido, la gran gama, no sé si gama de colores, pero sí los contrastes, ¿no? Los rojos, los verdes versus el blanco, el dorado. Realmente son muy llamativos. Cuando uno entra, yo tuve la oportunidad de ver los Duquía, que vamos a hablar ahora a continuación, que están en el norte de Argentina, y realmente uno entra y se encuentra con él, primero que está con un arma, ¿no? Pero más allá de que esté con un arma y es un ángel y está dentro de una iglesia, los colores realmente te fascinan, y también la delicadeza que uno puede apreciar en las manos, en la expresión de las manos y en la cara, en los rostros. Es muy interesante, realmente son bellísimos y sí, sin ninguna duda, muy distintos. Volvamos a hablar un poco de la ropa. Sabemos que todos tienen arcabuces y que esto podía venir de los manuales militares. Además de que, bueno, los conquistadores estaban armados, ¿no? Claramente estábamos hablando de épocas de guerras, de conquistas. En cuanto a la ropa, bueno, vemos que los sombreros con tipo chambergo, ¿no? Igual que las chaquetas, no sé específicamente cómo se dice, vamos a decirle chaquetas, ustedes entienden de lo que estoy hablando. Abiertas, todo el detalle de los paños, hay como una idea de textura en la tela, el trabajo de capas se puede apreciar, a pesar de que no sean figuras que tengan una profundidad y una densidad dentro del cuadro, no hay una perspectiva, pero sí se ve el trabajo de las telas, de las distintas capas que fueron teniendo.
Bueno, el detalle de los calzones, las calzas, sin duda son personas vestidas de la época, el estilo bien borbónico. Y hay una influencia de esa moda que se puede ver en cada uno de los ángeles, más allá de la serie a la que representen. Una cosa interesante sobre los ángeles de Calamarca, que lo vamos a tratar de visualizar en las imágenes, es, bueno, más allá de cada una de las posturas, algunas son como muy casuales, parecen como instantáneas, estoy preparando el arcabuz, estoy sosteniendo la mecha para prenderlo, estoy en una posición de descanso, y las miradas, las expresiones son como muy espontáneas. Vamos a la otra serie que interesa rescatar acá y que también es una muy muy interesante, que es la que se encuentra en la zona de la Quebrada Humahuaca, en el norte de Argentina, en la localidad de Uquía. Yo porque tuve la oportunidad de conocerlo, pero uno llega a Uquía y estás en el medio de la nada, básicamente, en el medio de la quebrada. O sea, digamos que a nivel paisaje y recreación visual, todo, pero realmente es como un lugar aislado. Uno entra a la iglesia, lamentablemente es muy difícil sacar fotos porque no hay una iluminación muy buena. Yo fui en el año 2007, pero no encontré nada distinto de lo que vi últimamente y de la información que estuve buscando. Y bueno, uno se encuentra con estos ángeles. ¿Qué es lo que tienen de diferente estos ángeles? Inicialmente, no tienen más posturas militares, no se los ve tan espontáneos como los que hablamos recién de Calamarca. Tienen un bordado, en realidad tienen como unas guirnaldas de flores que los enmarcan, es decir, hay un marco más allá del fondo oscuro, y también, por supuesto, tienen los nombres, y están hechos de una manera quizás no tan, sí colorida, pero no tienen tanto detalle, tanto puntillismo en la ropa, y los colores son un poquito más apagados. La verdad es que yo ahí no sé si es un tema de quizás de que falta un poco de restauración. Los de Calamarca fueron restaurados en 1993 y afloraron todos esos colores, y no sé si los de Uquía son así, pero entiendo que también, más allá de que puede hacerse una limpieza o no de ellos, es distinta, es otro maestro. Vamos a hablar después de quiénes hacían estos y si realmente algunos son identificables o no, pero no sé si decir otro maestro, quizás lo correcto sería decir lo hizo otro taller. Por eso se ven distintos, pero tenemos la misma forma triangular del cuerpo, las mangas abullonadas, con toda esa tela, mucha tela, ¿no? Parece hasta como cargado, las piernas verticales. Y con eso, digamos, se equilibra la posición de las personas, de los ángeles, no de las personas, de los ángeles que estamos viendo. Además de en el norte de Argentina, en Perú y en Bolivia, también se encuentran algunos ángeles supervivientes, arcabuceros en Europa. Encontré que hay 2 expuestos en el Museo de Salamanca. Lo cierto es que hay más, tienen una serie más amplia, que si no me equivoco son 12, pero bueno, en exposición tienen 2. Y los traigo acá porque sí hay una diferencia con los de Uquía y con los de Calamarca. Entiendo yo que es otro taller. Y es que estos ángeles sí tienen un fondo, se ve un paisaje natural. Son ángeles en la naturaleza. Es lo único que los hace diferentes. Después, si piensan el resto, en el color de las alas, los sombreros, la vestimenta, las posturas, son exactamente iguales o representan más o menos lo mismo. Pero sí hay una diferencia donde ya aparece un cielo, un bosque o un territorio atrás que los otros directamente carecían totalmente de eso. Y este es el momento de la polémica, porque la vida da para polémica y la historia del arte también. ¿Qué polémica generaron estos ángeles? Cuando estos ángeles no solamente se usaron para las iglesias acá en América, sino que también se empezaron a enviar a Europa, despertaron cierta inquietud el hecho de que estuvieran masculinizados. ¿Qué queremos decir? La Iglesia Católica tuvo muchísimos debates, pero uno de ellos fue si realmente los ángeles tenían sexo, si eran femeninos, si eran masculinos, si eran andróginos, ¿qué eran los ángeles?
Ya para el barroco se creía que esta historia estaba superada y todo el mundo sabía que eran asexuados, eran seres celestiales que no tenían ningún tipo de característica ni masculina ni femenina. Capaz que no estamos muy de acuerdo con las representaciones que había por entonces, pero bueno. Cuestión es que cuando aparecen estos ángeles arcabuceros, así tan guerreros, tan masculinos en sus posturas, con armas y demás, estaban un poquito mundanizados y claramente eran hombres. Y acá surge toda una historia interesante. Me voy a centrar en España, porque, a ver, en Italia, nuestro amigo Caravaggio, a quien vamos a traer prontamente, porque se lo merece, porque hay para hablar de Caravaggio muchísimo, ya había generado algún revuelo con la representación de algún ángel, pero lo dejamos como misterio para más adelante. Lo que pasó en España es que se evaluaban todas las pinturas, es decir, estábamos en época en la que estaba el Tribunal de la Santa Inquisición, que tenía un señor que evaluaba, el inspector de las pinturas, tenía un señor que evaluaba que las pinturas fueran adecuadas a los cánones prescriptos. Ese pintor, sí, era un pintor, no era ni más ni menos que Francisco Pacheco. Sí, ya sé, Francisco Pacheco pasó a la historia por ser el cuñado de... Está bien, no era el cuñado de cualquiera, era el cuñado de Diego Velázquez. Pero el señor Pacheco, además de ser un pintor bastante bueno, también se dedicaba mucho a la teoría y escribió muchas cosas. Entonces, en un momento tuvo que analizar los ángeles arcabuceros para ver si realmente representaban los cánones adecuados. Y esta crítica de que, bueno, eran muy masculinos, eran como muy terrenales esos ángeles. Y ahí Pacheco hace todo un esbozo de una defensa muy interesante, que empieza más o menos así, digamos, no estoy citando textual, pero era como que lo primero que dice es preferible, sin ninguna duda, que a un ángel se lo relacione con una forma y una representación masculina antes que femenina. Misoginia aparte, estábamos en otro siglo, por favor, estamos hablando del siglo XVII. Además de que la importancia de que en principio por lo menos un ángel no tenía que ser asociado con una figura femenina, sino masculina, Pacheco trae a cuenta también esta mirada de los ángeles como el ejército de Dios, y la importancia de muñirse de cualquier representación, ya sea arma o un ángel como un pastor o un ángel guerrero, para representar, para ayudar a representar lo que implicaba la batalla por la salvación de las almas, con lo cual ahí Pacheco le encuentra una mirada bastante interesante. Por otro lado, también trae a colación toda la iconografía medieval. A ver, en el románico hay ángeles que están con armas o que, bueno, se los muestra vestidos de guerreros. Esta idea también de San Miguel, ¿no? Vestido siempre como un guerrero. Entonces es como que Pacheco aprueba estas imágenes, entendiendo que no tienen nada de malo, en la medida en que esté claro que son seres celestiales, pero que de alguna manera están librando su batalla y están defendiendo a Dios y a la fe cristiana. Con lo cual, bien ahí Pacheco lo elaboró, lo trabajó, y por suerte los ángeles arcabuceros no desaparecieron ni fueron quemados ni destrozados. Para cerrar, porque ya debe ser como una hora que estoy hablando, yo tengo un objetivo en la vida de los videos estos, y es que no duren más de 15 minutos. No me viene saliendo nunca. Vamos con algunas curiosidades. ¿Cómo se pintaban estos ángeles? Estos ángeles se pintaban a escala industrial. Se llegaron a exportar muchísimos y muchísimos ángeles a Europa y a distintos lugares de las colonias en América. Era tal el trabajo que tenían los talleres, y eran tantos los talleres que se dedicaban a pintar los ángeles arcabuceros, que lo pintaban como en estilo, digamos, fordista. O sea, uno pintaba el fondo negro, se lo pasaba al de al lado que hacía las alas, se lo pasaba al de al lado que hacía la cara, se lo pasaba al de al lado que hacía las vestimentas, se lo pasaba al otro que hacía las piernas. Es decir, no había un maestro que pintaba todo el cuadro, sino que se distribuían las tareas y cada una de las personas que estaba en el taller pintaba una de las partes del ángel. Otra cosa interesante, y es que en la época de la colonia, sobre todo en Perú y en algunos lugares de Bolivia,
todas las familias, digamos, de cierta alcurnia, de esta nueva aristocracia nacida en las colonias, y los que no, los que llegaban viniendo importados de Europa, ponían un ángel arcabucero al costado de la entrada de las casas. ¿Por qué era esto? Para, ustedes dirán, elijan, para protección de la familia, para estar a la moda, para... No. Era para proteger a las hijas solteras. Si uno tenía un ángel arcabucero a la entrada de la casa, esa hija soltera, si es que había una, dos o las que fueran, no iban a ser secuestradas o no se iban a escapar con nadie. Todas las familias de Abolengo la tenían. La cosa es realmente, yo no sé si esto era una creencia de protección de las hijas o era un mensaje subliminal de no te acerques. Pero bueno, como fuere, es un dato bastante curioso. La verdad es que los ángeles arcabuceros dan para hablar mucho y muchísimo. No están tan investigados como nos gustaría, pero sí quizás sería bueno en algún momento, si les interesa, y me lo pueden dejar en los comentarios, hacer una parte 2 donde tratemos de analizar algunos de los ángeles puntualmente. No sé, este es Gabriel, ¿por qué? Porque estos son sus atributos. Este es, no sé, Miguel, ¿por qué? Porque estos son sus atributos. Y después hay algunas curiosidades muy interesantes. Algunos que tienen el arcabuz al revés. Por lo menos tratar de ver algún detalle más de los ángeles y analizarlos. Si les interesa, desde ya me lo dejan en los comentarios, me lo pueden dejar también en mensajes por, bueno, las distintas redes que les estoy dejando acá para que estemos en contacto, a ver si podemos hacer una comunidad interesante y que hablemos de temas que nos interesen y que nos gusten a todos. Por lo demás, íbamos siempre igual. Si llegaron hasta acá, les agradezco enormemente su paciencia y su interés. Es un tema muy apasionante, me gustaría hacer una parte 2 y además de eso, bueno, no olviden suscribirse y activar la campana de notificación, si no se enteran cuando estoy subiendo los videos. Ya saben, todos los viernes hay videos y desde ya se agradece enormemente un me gusta, un like para ir sabiendo que vamos por el camino adecuado y los temas que estamos tomando para tratar son los que a ustedes también les interesa. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.